Buenas noches, doctor, compañeros. En esta oportunidad vamos a explicar todo el tema sobre el fideicomiso. Introducción. El fideicomiso es una figura jurídica que permite la administración o transferencia de bienes con un propósito determinado. También es un documento que exploraremos en toda su naturaleza, elementos y aplicaciones. El fideicomiso se define como un acto jurídico mediante el cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere bienes o derechos a otra, denominada fiduciario, quien los administra o dispone de ellos en beneficio de un tercero, el beneficiario para cumplir con un fin específico en el marco legal. El origen y su evolución histórica tiene sus raíces en el derecho romano, conocido como fiducia, que era un contrato basado en la confianza. Con el paso del tiempo, esta figura ha ido evolucionando y se consolidó en los sistemas jurídicos anglosajones bajo la denominación de trusts. Posteriormente se adoptó en los sistemas civiles del derecho civil ampliado su uso en diversas jurisdicciones. Elementos del fideicomiso. A continuación vamos a ver cuáles son los elementos del fideicomiso. Dentro de los elementos del fideicomiso tenemos como primero el fiduciante o fideicomitente. Es la persona que constituye el fideicomiso y transfiere los bienes al fiduciario. El fiduciante define los términos y condiciones del fideicomiso, es decir, como su duración y los fines específicos. El fiduciario es quien recibe los bienes y tiene la obligación de administrarlos conforme a las instrucciones que le dio el fiduciante. Su papel es clave, ya que debe actuar con diligencia, buena fe y en beneficio del objetivo del fideicomiso. Beneficiario. El beneficiario es el destinatario final de los beneficios que genera el fideicomiso. Puede ser una persona física o jurídica, incluso el propio fiduciante. Fideicomisario. En algunos fideicomisos se designa un fideicomisario, quien es el que adquiere los bienes al concluir el fideicomiso. Es un término utilizado en fideicomisos testamentarios o de largo plazo. Y por último tenemos lo que es el fideikomitidos, que son los bienes activos que forman parte del fideicomiso. Pueden incluir bienes inmuebles, acciones, derechos, dinero, entre otros. Estos bienes están separados del patrimonio del fiduciario, lo que garantiza su protección. Continuando con el tema, tenemos tipos de fideicomiso. Fideicomiso civil, utilizado principalmente para la gestión de bienes con fines particulares. Aquí tenemos como la administración de un patrimonio familiar. Luego el fideicomiso comercial, donde aplica en operaciones empresariales, como la inversión en proyectos o la emisión de títulos fiduciarios. Después tenemos el fideicomiso de garantía, que se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación. Es decir, si el deudor no cumple, el fiduciario puede disponer de los bienes fideicomitidos para saldar la deuda. Por eso es fideicomiso de garantía. Después tenemos al fideicomiso testamentario, donde es el que se crea mediante un testamento para administrar y distribuir los bienes del testador después de su fallecimiento. Constitución del fideicomiso. Requisitos formales. El artículo 1411 del Código de Comercio señala: Constitución.
El fideicomiso entre vivos deberá constar en escritura pública registrada según la naturaleza de los bienes, y la constituida mortis causa deberá hacerlo por testamento conforme a las normas del Código Civil. Duración y finalización del fideicomiso. La duración del fideicomiso puede ser determinada o indefinida dependiendo de su propósito. El artículo 1421 del Código de Comercio señala las causas de extinción, y estas son: expiración del plazo señalada en el contrato, cumplimiento de la condición resolutoria a la cual se haya sujetado, la muerte del fideicomitente o del beneficiario cuando el suceso haya sido señalado como causa de extinción, también la disolución o la liquidación de la entidad fiduciaria. Otra causa es haberse realizado sus fines o por la imposibilidad material de realizarlos. Otro es el mutuo acuerdo entre el fideicomitente y el beneficiario sin perjuicio de los derechos del fiduciario. También la revocación del fideicomitente cuando se haya reservado este derecho en el acto constitutivo. Y por último, la imposibilidad de sustitución por falta de otro fiduciario. Régimen jurídico del fideicomiso. Legislación aplicable, perdón. Cada país regula el fideicomiso de manera específica. En nuestro país está regida por el Código de Comercio desde el artículo 1409 al artículo 1407. Responsabilidades y obligaciones de las partes. El fiduciario tiene la obligación de actuar con lealtad y en beneficio del fideicomiso. Cualquier incumplimiento puede dar lugar a responsabilidades legales, incluyendo la restitución de bienes y la reparación de daños. Muy bien. Continuando con la exposición, es muy importante ahora hablar sobre las ventajas y desventajas de los fideicomisos. Empezaremos con las ventajas. Una de ellas es la protección de activos. Estas nos permiten la separación legal de los activos, lo que brinda la protección contra las demandas, acreedores y situaciones de insolvencia. También la planificación patrimonial, que son herramientas eficaces para la planificación y su administración del patrimonio, permitiéndonos establecer cláusulas específicas para la distribución de los activos a los beneficiarios. Seguidamente es la de separación de propiedad y control. El fideicomitente puede separar la propiedad de los activos de control directo sobre ellos. Continuando con las ventajas, hablamos del cumplimiento de objetivos específicos, siendo útiles cuando se tiene objetivos específicos como el cuidado y el sustento de las personas con discapacidad, ya sea en educación, y de los beneficiarios. También la eficacia en la administración. Estas nos brindan una estructura eficiente para la administración de activos. El fiduciario, como figura profesional y neutral, se encarga de gestionar y proteger los bienes. También la protección de los herederos. Esto es mediante un fideicomiso es posible proteger a los beneficiarios de situaciones como divorcios, demandas o malos manejos financieros. También hablamos de la continuidad generacional. Los fideicomisos pueden ser diseñados para trascender generaciones, preservando la riqueza familiar y su correcta gestión para el beneficio del futuro. La flexibilidad en el diseño. Estas pueden adaptarse a las necesidades y objetivos específicos de los fideicomisantes. Y también lo que es la reducción de impuestos. En algunos casos, los fideicomisos pueden ayudar a minimizar la carga tributaria. Una de las más importantes es la confidencialidad. La información sobre los activos y beneficiarios puede mantener privada, ya que no se requiere su divulgación pública. En cuanto a las desventajas del fideicomiso, pueden existir maniobras del propietario temporal con el fin de
apropiarse o vender los bienes para un beneficio propio, lo que habíamos comentado en clases, ¿verdad? Asimismo, el fideicomisante, al transmitir la propiedad de sus bienes, puede caer en errores más allá de existir las cláusulas ya establecidas, ¿verdad? Entonces, claramente los fideicomisos tienen más ventajas que desventajas, pero se debe saber cómo manejarlos, confiar en la otra parte y así nunca sufriremos de sus inconvenientes. Aplicaciones prácticas del fideicomiso. El fideicomiso aplicado en la gestión patrimonial se utiliza para proteger los bienes personales o familiares, asegurando su uso conforme a las instrucciones del fideicomitente. Tomando en cuenta lo establecido en el Código de Comercio, podemos mencionar: planificación sucesoria efectiva. El fideicomiso permite una distribución ordenada de bienes, asegurando que se respeten los deseos del fideicomitente y minimizando disputas entre herederos, facilitando así la transición patrimonial. Ejemplo, un padre puede establecer un fideicomiso en su testamento artículo 1411 para que sus hijos reciban su herencia al cumplir cierta edad o para financiar sus estudios. El fiduciario, nombrado según lo establecido en el testamento o por el juez en caso de no haberlo hecho el fideicomitente artículo 1412, se encargará de administrar los bienes y distribuirlos según lo estipulado. Protección de activos vulnerables. A través de fideicomisos, se garantiza que los bienes de menores o personas con discapacidades sean administrados adecuadamente, asegurando su bienestar y evitando el mal uso de los recursos. Ejemplo, se puede crear un fideicomiso para administrar los bienes de un menor hasta su mayoría de edad. El fiduciario tendrá la responsabilidad de velar por el bienestar del menor, utilizando los recursos del fideicomiso para cubrir sus necesidades artículo 1414 y rindiendo cuentas al beneficiario o fideicomitente artículo 1414. Blindaje legal de patrimonio. La transferencia de bienes a un fideicomisario crea una protección legal contra reclamaciones y deudas, resguardando el patrimonio de situaciones financieras adversas y litigios. Ejemplo, un empresario puede proteger parte de su patrimonio de posibles problemas financieros en su empresa, colocándolo en un fideicomiso. Los bienes en fideicomiso no podrán ser embargados por deudas de la empresa, ya que forman un patrimonio separado. La aplicación en el ámbito empresarial. El fideicomiso se utiliza para estructurar proyectos de inversión o garantizar préstamos, generando confianza en los inversionistas. A continuación, se amplían las aplicaciones considerando el marco del Código de Comercio. Financiamiento estructurado. Los fideicomisos permiten a las empresas acceder a financiamiento específico para proyectos, facilitando la movilización de capital y garantizando que los fondos se utilicen exclusivamente para los fines establecidos, aumentando la confianza de los inversores. Ejemplo, un grupo de empresas crea un fideicomiso para financiar la construcción de un complejo inmobiliario, con cada empresa aportando capital y el fideicomiso administrando los recursos y la ejecución. Seguridad en préstamos. Al utilizar fideicomisos como garantía, las empresas pueden ofrecer activos a los prestamistas, lo que no solo protege a los acreedores, sino que también puede resultar en condiciones de préstamo más favorables para las empresas. Ejemplo, una empresa obtiene un préstamo bancario con un terreno en fideicomiso como garantía. Si la empresa no puede pagar el préstamo, el acreedor podrá ejecutar la garantía sobre el terreno en fideicomiso. Facilitación de fusiones. En fusiones y adquisiciones, los fideicomisos ayudan a gestionar activos y deudas, asegurando una transición ordenada y alineando los intereses de las partes involucradas, lo que es crucial para el éxito de la integración empresarial. Ejemplo, dos empresas que se fusionan utilizan un fideicomiso para administrar los activos transferidos durante el proceso, asegurando una transición ordenada. El fiduciario se encargaría de transferir los bienes a la nueva entidad una vez concluido el proceso artículo 1414. En el sector público, el fideicomiso se utiliza para administrar recursos destinados a proyectos específicos, como infraestructura o programas sociales, garantizando su correcta ejecución. Manejo de fondos para obras públicas. Los gobiernos pueden usar fideicomisos para administrar los recursos destinados a obras de infraestructura, asegurando transparencia y eficiencia. Ejemplo, un gobierno crea un fideicomiso para administrar los fondos de un proyecto de construcción de una carretera. El fideicomiso se encargará de contratar a las empresas constructoras, supervisar la obra y rendir cuentas sobre el uso de los recursos. Implementación de programas sociales. Permite canalizar recursos a programas de educación, salud, vivienda, etc., garantizando su correcta ejecución e impacto social. Ejemplo, se crea un fideicomiso para administrar los fondos de un programa de becas para estudiantes. El fideicomiso se encargará de seleccionar a los beneficiarios, realizar los pagos de las becas y evaluar el impacto del programa. Protección del medio ambiente. Los fideicomisos pueden financiar proyectos de conservación ambiental, asegurando su desarrollo y sostenibilidad. Ejemplo, se establece un fideicomiso para administrar los recursos destinados a la reforestación de una zona afectada por incendios forestales.
El fideicomiso se encargará de contratar a las empresas encargadas de la reforestación, supervisar el trabajo y asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales. Conclusión. El fideicomiso, regulado por el Código de Comercio de Bolivia, es una herramienta jurídica versátil con diversas aplicaciones prácticas. Su correcta aplicación, considerando los artículos mencionados, garantiza la protección de bienes, la transparencia en la administración de recursos y la eficiencia en la gestión de patrimonios, tanto a nivel personal, empresarial como en el sector público. Para fortalecer la figura del fideicomiso en Bolivia, se podrían considerar las siguientes propuestas. Promover la formación de profesionales especializados en la administración de fideicomisos, con conocimientos en áreas como finanzas, derecho e inversiones. Implementar sistemas de supervisión más robustos para prevenir el mal uso de los bienes fideicomitidos y garantizar la transparencia en la gestión del fiduciario. Actualizar la legislación para incorporar las nuevas tecnologías y regular el uso de activos digitales en los fideicomisos. El fideicomiso, como figura jurídica dinámica, debe adaptarse a las nuevas tendencias globales, como la digitalización, la inversión en activos virtuales y la creciente demanda de transparencia y sostenibilidad. Explorar el potencial de los fideicomisos para la gestión de activos digitales, como criptomonedas, y desarrollar marcos legales que regulen su uso. Fomentar la utilización del fideicomiso para financiar proyectos con impacto social y ambiental positivo, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.